Buenas noches a todos, amigos. Estamos, muy complacidos tratando ahora sí que volver a trabajar con algunas de las personas valiosas que están en el mundo de la astronomía, también trabajando con nosotros y tratando de compartirnos y enseñar muchas cosas. Sin embargo, no están en Chihuahua, entonces por lo menos queremos de alguna manera vincularlos al desarrollo intelectual de todos los compañeros de la Liga Astronómica. Hoy tenemos la fortuna de contar con el ingeniero Dionisio Alberto Pardo. Él es un experto en meteorítica y el ingeniero Pardo es ingeniero en minas, egresado del Instituto Tecnológico de Parral. En- Tiene amplia experiencia en educación, ha participado en diferentes proyectos de campo en las universidades de Tokio y en la UNAM para localización de fragmentos meteoríticos, especialmente en el meteorito de Allende, que a partir de 1984 ha sido asesor científico y cultural por convenio del Instituto Tecnológico de Parral y la Asociación Civil del Meteorito de Allende durante más de 10 años. Y en la actualidad, desde hace muchos años, se desempeña como profesor del Tecnológico Nacional de México en el campus Parral, en la carrera de Ingeniería en Minería. El ingeniero Dionisio, como comentamos, es un experto en meteorítica y ese es el tema del día de hoy. Entonces estamos complacidos de que nos acompañe. Ingeniero, bienvenido. Gracias, buena tarde a todo el mundo o buena noche, según sea el caso donde lo escuchen. Gracias. Entonces, algunos de nuestros compañeros que están también acompañándonos, Magda, Esteban y Jorge, y todos los compañeros que están a través de Facebook Live y YouTube, los vamos a compartir más tarde esta misma presentación. Así que de momento no estaremos contando con preguntas y respuestas al final, pero nos pueden hacer llegar sus preguntas al final en los comentarios de Facebook y de YouTube. Con gusto el ingeniero Dionisio nos ayudará a responderlas. Entonces, sin más preámbulo, ingeniero, nos encantará escucharte. Gracias. Buena tarde a todos. El asunto de la plática de hoy es el mismo tema que el señor del doctor Guanaco, salvo que el enfoque que les voy a participar es del tipo práctico, en lo que viene siendo la minería. ¿Qué es el enfoque que tiene el minero de los minerales? Bueno, pues hay muchas cosas interesantes que nos gustaría compartir por la cuestión de la producción en el aspecto. ¿Qué tiene que ver la meteorítica con la cuestión de de la minería? Bueno, entonces veamos, empecemos con la presentación de... Y aquí está. Bien. Nosotros tenemos la cuestión de la meteorítica como una ciencia que no nace en este siglo ni en el siglo pasado, sino ya lleva tiempo la cuestión de la meteorítica desde hace 2 siglos, que se empezó a tener por parte de la Academia Francesa de Ciencias, ya un poquito más veracidad sobre el asunto, porque antes se creía que eran puras mentiras, que eran cosas inventadas y que la gente pues no sabía cómo llamar la atención. Bien, empezamos con este tema, con una frase, perdón, un cuarteto de un poema del señor William Blake, británico, filósofo un poco pesimista con respecto a la manera de ver el mundo del siglo antepasado. Entonces, aquí nos dice, para ver el mundo en un grano de arena y el cielo en una flor silvestre, abarca el infinito en la palma de tu mano y la eternidad en una hora. Desde antes ya se tenía un poquito la inquietud de las situaciones del universo, del cosmos, y obviamente que la filosofía pues nos avienta, perdón, hacia lo que viene siendo el origen de todas las cosas. La geología también por aquellos años del 1770, por ahí, aquel rumbo, ya empezaba a hacer sus primeros pasos para entender el por qué esas formaciones raras en ciertos estratos de la Tierra que pensaban que eran puros caprichos de la naturaleza.
Pero con el tiempo se empezaron a entender algunas cosas a través de la ciencia. Y la cuestión es que se preguntaban, bueno, ¿y de dónde vienen todos estos materiales? El, el asunto de que actualmente nosotros busquemos el origen de los elementos viene siendo de manera poquito más que todo académica. En este sentido, hablamos de que los 118 elementos químicos conocidos hasta el momento es un proceso puramente cósmico y evolutivo. Las teorías que van desde el Big Bang hasta los laboratorios terrestres, la materia se ha transformado a través de fenómenos astrofísicos extremos y últimamente algunos de los últimos elementos que están ya en la tabla periódica incluidos se hacen por tecnología humana. Entonces, se tienen seis entornos, perdón, de génesis de los elementos. Se mencionan en la siguiente, de la siguiente manera. Primero, se toma en cuenta la nucleosíntesis del Big Bang, o sea, su origen de los elementos es cosmológica. Y luego tendríamos la espalación de rayos cósmicos. ¿Qué implica esto? La generación de energía a través de las reacciones nucleares, termonucleares de las estrellas, nos lleva a derramar energía de muchas maneras. En una de ellas son los rayos cósmicos, que vienen siendo la más alta energía que puede ahorita surcar el universo, el cosmos, tal como lo conocemos, y de alguna manera impactar en los materiales y ayudarlos a transformarse, a mutarse o a fusionarse en elementos. La otra es la nucleosíntesis estelar, que viene siendo el cambio de intercambio de energía que ocurre en el interior de las estrellas, de tal manera que esa transformación del hidrógeno primordial puede llegar a fusionarse para transformarnos después en el elemento helio, y luego de ahí brincarnos a cuestiones del carbono, oxígeno, nitrógeno, etcétera, hasta llegar al hierro en estrellas de baja masa como nuestro Sol, en la cual una vez que llegamos a tratar de sintetizar los hierros, los átomos para formar el hierro, es cuando empieza el problema de presión interna en donde falta energía. Entonces esa energía no puede con el peso de la gravedad del material circundante y por lo tanto tiende a comprimirse y explota en una nova de tipo 1, que viene siendo las más baja energía. Luego tenemos la fusión de estrellas de neutrones y supernovas en el proceso R. En la fusión de estrellas de neutrones y supernovas, pues sabemos que son cantidades ingentes de energía que se precipitan hacia el interior de los núcleos de las estrellas, y obviamente ahí los átomos más pesados como el oro, el plomo, el uranio, se forman. Claro que está que en el momento de la explosión, la implosión y luego la explosión de ambos sistemas estelares, ya sea de la nova 1, nova 2, o lo que vienen siendo las cuestiones de las estrellas de neutrones y las supernovas, que es otro tipo todavía más recientemente clasificado, pues nos permite ver que la génesis de los elementos se da en proporciones a la energía inyectada. Luego tenemos en la otra forma de formar elementos, son las gigantes rojas agonizantes. Estamos pensando que Betelgeuse es una de esas estrellas que a lo mejor nos lanzó una bocanada de material el año antepasado, que bajó de brillo, porque hubo al parecer hay una nube de material que oscureció, que le bajó ese brillo. Entonces se considera que ya estamos ahí en proceso de destrucción de esa estrella y por lo tanto nos está arrojando nuevos elementos al espacio. Habría que ver ahí el espectrómetro, los que tengan telescopios de alta calidad, e incluirle ahí su espectroscopio para determinar ¿cómo se llama? El espectro correspondiente a ver qué elementos estarían lanzando hacia nosotros Betelgeuse. Eso sería interesante poderlo hacer en nosotros aquí, en nuestra región. Luego tendríamos por último la nucleosíntesis antrópica, que esto viene siendo la actividad del hombre en los laboratorios de altas energías, como son la que se encuentra en el circuito de Europa, allá por Suiza, Francia e Italia. Creo que son el circuito que tienen ahí para formar elementos, los grandes físicos. Bien. Entonces, el procedimiento aquí de formación de los elementos
empieza a través del Big Bang y luego que es donde se transforma el hidrógeno y helio en las grandes estrellas, en las estrellas primitivas, y luego en las estrellas, ya una vez formadas, en la segunda generación, por ejemplo, se forman en elementos ligeros y medios que van desde del helio hasta el hierro, pasando por el carbono, oxígeno, nitrógeno, calcio, etc. Luego tendríamos eventos cataclísmicos como son las explosiones de las novas en sus diferentes presentaciones, y ahí es donde se surgen los elementos pesados como el oro, uranio, níquel, cobalto, etcétera. Y por último tendremos elementos hechos en laboratorio, que son los elementos superpesados o sintéticos. Y aquí tenemos en la imagen la forma en cómo se fusionan los elementos para formar un elemento nuevo. Tenemos el hidrógeno, el deuterio y el tritio, dos isótopos del hidrógeno que se fusionan para darnos un átomo de helio más una cantidad de energía equivalente a 3.5 mega electronvolts, lanzando entonces neutrones más energía que acompaña el neutrón de 14.1 mega electronvolts. ¿Qué implica esto? Que la cantidad de energía que se desprende viene estando transformadas en calor y viene siendo transformadas en luz en una buena parte. Sin embargo, hay otros rangos de energía que no vemos nosotros cuando estallan las estrellas, que vienen siendo lo que trabajan las rayos X y rayos gamma y otras frecuencias que por ahí tenemos en el ambiente. Bueno, pues les voy a cambiar un poquito a uno de los filósofos astrofísicos más modernos, el señor Brian Greene, que nos dice que el espacio y el tiempo atrapan la imaginación como ningún otro tema científico. Y digan, si no, todo lo que hemos platicado, lo que se sube a la liga astronómica, pues simple y sencillamente compartiendo ciencia es algo que nos atrapa y luego ahí nos distrae las actividades diarias para estar metidos en descubrir esos misterios. Y hay una buena razón para ello. Tanto el espacio y el tiempo constituyen la arena de la realidad del propio tejido del cosmos. Estas son palabras del astrofísico Brian Greene, que tiene muy buenos documentales en el área de la astrofísica y la astronomía, además de lo que viene trabajando cuestiones filosóficas, científicas dentro de estos temas. Bien, la meteorítica, ¿qué tiene que ver aquí? Bueno, pues hablemos entonces de una definición más práctica de la meteorítica, que es la ciencia que estudia los meteoritos, los meteoroides y los meteoros. Funciona como un puente entre la astronomía, la cosmoquímica y las ciencias de la Tierra para descifrar el origen y la evolución del sistema solar. El meteoroide, como ayer lo explicaba, el martes pasado lo explicaba el doctor Guanaco, es un cuerpo rocoso o metálico pequeño que viaja por el espacio interplanetario, o sea, no entra a las atmósferas de los planetas. El meteoro es el fenómeno luminoso, que significa que nosotros le llamamos estrellas fugaces, pero ¿qué es lo que pasa? Que ese meteoroide que estaba antes allá afuera de la atmósfera es atraído por la gravedad y lo jala y entonces empieza a cruzar nuestra atmósfera terrestre, dependiendo del tamaño y masa y la constitución del mismo material, puede que se destruya al roce de la atmósfera por razones de velocidad. Acordémonos de que estos meteoroides traen velocidades desde 19 kilómetros por segundo hasta los 87 kilómetros por segundo de algunas estrellas fugaces, en algunas lluvias de estrellas que vemos para estas fechas. Entonces, el meteoro, pues es lo que vemos nosotros brillar y desaparecer en el firmamento nocturno. En cambio, el meteorito o meteorita, pues, hablemos genéticamente, pues la palabra es femenino, roca espacial, entonces meteorita. Diríamos que es la roca sólida de origen extraterrestre que logra impactar la superficie de la Tierra. Cuando nosotros encontramos fragmentos pequeños, imaginamos que provienen de un cuerpo mucho mayor. Casi siempre el 90% del material original del meteoroide, o del asteroide o del fragmento cometario que ingresa en nuestra atmósfera, se disuelve en forma de ionización, desapareciendo, vaporizándose en la atmósfera a medida que va siendo atraída por la gravedad terrestre. Generalmente los vemos cuando ya están entre 150 y 90 kilómetros
de altura sobre la superficie terrestre, empezamos a percibirlos de acuerdo a la velocidad, la ionización luminosa pues, nos llama la atención. Y a medida que se van frenando por la atmósfera, al ingresar a la atmósfera, pues simple y sencillamente llegan a desaparecer, o en su defecto, los pequeños pedazos que encontramos, pues aquí lo podemos algunas veces encontrar. Como se decía, Chihuahua es un estado muy extenso y como está muy poco habitado relativamente hablando en cuestiones de su extensión, pues simple y sencillamente pensamos de que hay muchos meteoritos. Lo que pasa es que no los encontramos todos los días. Cuando andamos ahí de expedición, pues a lo mejor encontramos las huellas que otros no han sabido interpretar y levantamos esos cuerpos para nuestra investigación. Bien. Hablaba también el doctor Guanaco sobre la cantidad de material que entra a la atmósfera. Pues aquí en general el material lo han calculado que va entre 100 hasta 1000 toneladas de material de polvo cósmico generalmente. Muy pocos cuerpos mayores de 100 kilogramos y muy pocos, mucho más escasos, los cuerpos mayores a una tonelada. Entonces, cuando nosotros encontramos cuerpos pues ya de algún volumen grande, pues implica que la masa original era mucho mayor, porque se pierde el 90%. Entonces, ¿qué es lo que nos ayudan a trabajar los meteoritos, a entender los meteoritos? Pues con la información que ellos contienen, de alguna manera, nos hace ver la génesis de los elementos químicos, y no nada más de los elementos químicos, sino de los procesos que hacen que se formen los minerales y posteriormente los planetas. Luego también habla sobre el proceso de las explosiones de las estrellas, el origen de la vida, etc. Entonces sí es interesante tener una pieza de ella porque podemos encontrar bastante material importante. Bueno, tenemos una diferenciación grande en las familias de los meteoritos, que vienen siendo los diferenciados y los no diferenciados. ¿Qué implica esto? Que los no diferenciados son rocas que tienen poco metal. Sí hay partículas metálicas ahí de diverso índole, pero no necesariamente son metálicos completos. Luego, otra característica es que tienen los famosos condros, o cóndrulos, o condritos, que vienen siendo pequeñas esferas, por lo común no mayor a 1 milímetro de diámetro, que nos implica la manera en cómo se formaron los primeros planetesimales, que vienen siendo las asociaciones de material de la nebulosa solar, y el mecanismo por el cual se llegaron a agregar. Entonces, el hablar de cóndrulos implica una mecánica física que nos permite entender el origen de esos cuerpos. Luego, por ejemplo, Allende tiene, aparte de los cóndrulos, en su matriz tiene granos presolares, tiene concentraciones de aluminio y magnesio, que son indicadores desde el punto de vista isotópico de la cantidad perdón, nos ayuda a fechar el origen de esos materiales, dado su concentración en un momento dado. Ya que si nosotros conocemos la que viene siendo la velocidad de desintegración o el tiempo de vida media de los isótopos, pues nos daremos cuenta en la relación que se encuentren, la cantidad que se encuentre de esos isótopos, nos dirá el tiempo que ha transcurrido para ver esa cantidad. Los meteoritos no diferenciados son la mayoría de los meteoritos que nosotros encontramos en los campos. La mayor parte de ellos es difíciles de visualizar, pero una vez que los tenemos en los laboratorios o lo que tenemos en los museos, pues son los más abundantes de las colecciones. Luego tenemos los meteoritos diferenciados, que se forman a partir de procesos de fusión parcial y recristalización al interior de cuerpos planetarios y asteroides grandes. Bueno, hasta hace poco tenían esa información como 100% confirmable. Sin embargo, los últimos meteoritos que se han encontrado del noroeste de África, uno de ellos da pie a pensar que no es exactamente eso, sino que nos
permite ver que hay otros mecanismos que se pudieran haber formado estos materiales. El resultado de estos cuerpos planetarios que de alguna manera se pudieran haber desintegrado por choque, por impactos, puede ser que nos den algunos fragmentos como estos. Hay la teoría de formación del sistema planetario solar, en donde la nube primitiva contenía ciertas cantidades de materiales de granos y gases que a medida que se fueron concentrando hacia el centro para formar el Sol, en ese trayecto, de ese traslado, pues hubo impactos y se fueron agregando lentamente, ya sea por cuestiones de gravedad nada más, pero la inercia de esa gravitación los hizo irse agolpando, se fueron acumulando y empezaron a formar cuerpos mayores. La última teoría que por ahí leí en uno de los artículos de divulgación de ciencia nos habla de que en un principio tuvimos un sistema planetario con alrededor de cerca de 70 a 100 cuerpos conformados rocosos, sólidos, y que estaban en órbita alrededor del protosol. Entonces, dado lo caótico del principio del sistema, la entropía fue mayor y por lo tanto hizo que algunos de esos se impactaran entre sí, coincidieran las órbitas o se cruzaran las órbitas y se fueron haciendo los cuerpos mucho mayores que los inicialmente hubo. Bien, entonces estos generalmente no tienen condritas o cóndulos porque por la razón de que si hubo una transformación a través de esos impactos, que hubo fusión, entonces mucho material se disgregó, se mezcló y por lo tanto no dejó el material original, sino lo dejó transformado y formando nuevos minerales. Entre ellos tenemos pues, los metálicos y los sideropétreos o intermedios, o lo que vienen siendo las palacitas generalmente, ¿sí? Como los que vemos aquí en la diapositiva que se está presentando. Aquí en esta diapositiva que tenemos, hay un meteorito metálico a la derecha, parece más que todo un hidróxido de hierro o lo que viene siendo el equivalente a un goetita, que no es magnética y sin embargo tiene todas las características de un meteorito metálico. ¿Qué es la diferenciación de ambos? Bueno, pues le acercamos un imán, si lo atrae, entonces es muy posible que sea un meteorito metálico, pero si no, entonces será un mineral terrestre. Bien, los metálicos por común tienen características que nos permiten diferenciarlos fácilmente. Cuando nosotros cortamos uno de los metálicos y lo pulimos hasta acabado espejo con lijas que van hasta el grado 2000, que sí lo conseguimos ahí en las ferreteras en donde están las pinturas para autos. Esas lijas nos permiten hacer ese acabado de espejo y luego lo bañamos en una mezcla pequeña de alcohol con ácido nítrico hasta el 5%. Entonces nosotros lo estamos lavando ahí y si aparecen las bandas de Van Staten, entonces tenemos un meteorito. Si no aparece nada, implica que hay otro método para decidir si es un tipo de meteorito metálico acondrítico que no forma las bandas de Van Staten, sino lo trae otra configuración diferente, pero que sí viene siendo la cristalización correspondiente a un meteorito primitivo. A final de cuentas, pues es cuestión de meternos un poquito más al laboratorio y trabajarlos. Nosotros lo podemos hacer en casa sin mucho problema, nada más teniendo cuidado de que las soluciones que manejamos con ácidos, pues tiene que ser con todas las precauciones del mundo como si estuviéramos en el laboratorio. Bien, aquí les mostraba una cuestión de las composiciones de los meteoritos. En el caso que ahora tenemos ahí en la imagen en pantalla, es acerca de la meteorita de Allende, en donde nos muestran los tres tipos de cristalizaciones y de mineralizaciones que se encuentran en él. Tenemos en la matriz la distribución de los cóndulos, las concentraciones de calcio y aluminio, y lo que viene siendo la matriz en general. Los cóndulos son esas pequeñas esferitas que, les dije, no pasan de un centímetro por lo común.
Digo por lo común porque a mí me tocó presenciar la entrega de unos fragmentos de meteorita de Allende hace ahí por el 85, en donde una persona se encontró un- una pieza de Allende de alrededor de 34 kilogramos, poco menos de 34 kilogramos, pero estaba fragmentado. Y uno de esos fragmentos que él sacó tenía un cóndulo como si fuera una pequeña canica con una esfera de casi 2 centímetros, no, centímetro y medio, 1.6, ese es el diámetro que tenía esa esfera, es la única que he visto yo gigantesca. El resto del meteorito traía sus cóndulos pequeños, de menos de 1 milímetro. Y obviamente, pues él no quiso entregar esa pieza, se la quedó para su colección. Bueno, pues, justo es porque esta persona nos hizo el contacto, hablamos con la gente de la UNAM en aquellos años, el doctor Gerardo Sánchez Rubio, de muy grata memoria, nos hizo el favor de venir a negociar para que se quedara esa pieza de Allende aquí en el estado, en México más sobre todo, y pues la UNAM la adquirió a través de una negociación con ellos. Entonces 33 kilogramos y medio, casi 34 kilogramos, perdón, de Allende le ayudó a la UNAM a aumentar su colección de meteoritas por intercambio con otros materiales de otros museos científicos del mundo. Bueno, de algo sirvió ahí gestionar ese material. Pero esas piezas sí son características de los cóndulos. Son las meteoritas condríticas. Bueno. La definición de la mineralogía, que viene siendo el tratado o lo que viene siendo un estudio de especies minerales inorgánicas, porque hay gente que piensa que el ámbar, a pesar de que es un material fosilizado, es un mineral. No, se les conoce como mineraloide. Y sin embargo, la característica de la definición de un mineral es que tiene una composición definida en proporciones exactas, bueno, entre comillas exactas o muy exactas, y además de ello es sólido. No podemos pensar de los minerales líquidos porque no existen. Elementos líquidos sí. Tenemos el francio, tenemos ¿cómo se llama? El mercurio a temperatura ambiente. Y ahí tenemos otros que son sólidos, pero con las temperaturas del cuerpo, por ejemplo, estos materiales funden a 32 grados, entonces con tocarlos uno en la mano, pues se le van derritiendo y se hacen líquidos. ¿Por qué? Porque son de bajo punto de fusión, entre ellos está el cesio, entre otros, ¿verdad? Bueno, entonces en la actualidad nosotros manejamos desde el punto de vista mineralógico en la minería, la nomenclatura que tiene la Asociación Mineralógica Internacional, porque ellos son los encargados de hacer el estudio exacto de cada uno de los minerales que se proponen por estructuras de muy diferentes tipos y muchas veces un mineral presenta estructura física, espacial, diferente, pero la composición química es exactamente la misma que los otros. Tenemos los sulfuros de hierro, por ejemplo, proilita, jasaíta, y así son sulfuros, entre otras cosas, pirita, son sulfuros de hierro, pero la estructura espacial, la construcción de la distribución de sus elementos en el espacio no coinciden exactamente, entonces por eso la definición y el nombre diferente una vez que se han identificado correctamente. Entonces ellos, la IMA se encarga de ver la nomenclatura, su clasificación y a través de qué, a través de un estudio muy minucioso. Las bases de minerales que ocurren en la naturaleza, perdón, que se tienen ahorita científicamente hablando, la mejor de todas es la que tiene la página de mineralenatlas.de, que viene siendo el reservorio científico de Alemania en ese campo de la mineralogía. Ahí traen todos los sistemas cristalinos a los que se forman, las composiciones, las variantes del mineral, sus características físicas y sobre todo la concentración en que se encuentran en el planeta y los lugares en donde se encuentran, donde se han descubierto. Y además de esto, las pocas variaciones y su distribución espacial, ahí viene los planos de los índices de Miller, vienen los planos cristalográficos, viene todo completito a través de un estudio, pues, fabuloso realmente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros trabajamos aquí en mineralogía? Bueno, pues las propiedades físicas que se permite para identificar un mineral, que viene siendo la raya. ¿Cómo es eso? Bueno, nosotros
tomamos el mineral, tomamos un pedazo de porcelana, ya sea un mosaico, pues una placa de cerámica al reverso, ya ven que es blanca, entonces, o un pedazo de sanitario quebrado o de lavabo quebrado por la parte donde está rugoso, pues pasamos el mineral y le damos un solo tallón fuerte y vemos el color. Eso es lo que llamamos nosotros la raya al que nos va a auxiliar para identificarlo. Un caso muy concreto. La pirita nosotros la vemos amarilla, oro, el famoso oro de los tontos, y decimos, bueno, la raya tiene que ser amarilla. Pues no, al pasarla por la porcelana nos da una raya gris verdoso oscuro. Entonces ahí estamos viendo que no es oro, sino simplemente es la pirita, porque es exclusivo ese color de la pirita. Entonces ya tenemos una manera física fácil de poder determinarlo, una cualidad de ese mineral, que nos va a ayudar a identificarlo al final. Luego tenemos la dureza, que se puede trabajar con algunas herramientas en casa si no tenemos los lápices de dureza, porque el kit es carito. Entonces, nosotros tomamos, por ejemplo, un clavo que tiene una dureza promedio entre 5 a 5,5, o la punta de una navaja de acero. Nosotros hacemos la raya y vemos si deja marca o no marca. Cuando marca, significa que es más blando que la navaja o que la punta del clavo. Entonces decimos que tiene una dureza menor a 4. Ya podemos buscar entonces entre los minerales que tienen dureza 4 o menor. Ya podemos determinar ahí. Si nosotros usamos la uña y vemos que no deja raya, que es más duro que la uña, entonces vemos que el mineral puede tener dureza 2 a 4. Entonces podemos determinar qué minerales podemos ubicar ahí. Luego tendríamos que ver la forma en que tienen la cristalización o pues el cristal en sí, la figura geométrica del cristal. Y ahí vemos si tiene un hábito regular, geométrico, o si tiene un hábito globular, nefroide, o si tiene acicular en forma de agujas, etcétera. Entonces ahí nosotros podemos determinar qué tipos de minerales presentan esas características. Luego la fractura, que es cuando nosotros le damos al mineral un golpe y al quebrarse, al romperse, vemos la superficie, cómo se presenta y determinamos si es concoide, si es regular, si es irregular, si es granular, etcétera, y ya nos orienta otra vez hacia qué minerales presentan esas características que hemos ido descubriendo. Luego la exfoliación también es una forma de ver la fractura de un cuerpo, pero la exfoliación es cuando el mineral al golpearlo ligeramente salen láminas delgaditas, bien formadas. En algunos casos pueden ser ligeramente deformes, no regulares. Hablamos de fractura irregular o una exfoliación irregular, o si es una exfoliación perfecta cuando sale el cristal bien definido, la laminita bien formada en sus vértices, en sus caras. Ahí hablaríamos entonces de que son planos cristalinos que se separan como si fueran las hojas de un libro. Y luego tendríamos el peso específico o densidad que nos van a determinar si es o tal cual mineral. Una forma de medirlo en casa es teniendo esos vasitos que miden la tasa de las harinas, por ejemplo, que vienen en onzas, o vienen ahí los volúmenes. Entonces nosotros sabemos que el agua pesa 1 gramo por centímetro cúbico, y por lo tanto vemos cuánto se desplaza la pieza al meterlo ahí, vemos el volumen que se desplaza y entonces ya podemos calcular a través de la fórmula de densidad es igual a masa entre volumen, y ya decir si ese mineral corresponde con las características anteriores más la densidad corresponden a lo que nosotros hemos calculado. Y eso es lo que nos permite identificar. Bien, recordando un poquito del nacimiento de la meteorítica, ocurrió a finales del siglo XVIII, cuando Ernst Florenz Friedrich Chladni inició la ciencia de la meteorítica en el año 1794, cuando defendió la veracidad de los relatos sobre caídas de meteoritos. ¿Cómo fue que lo convenció? Pues la lluvia de piedras que cayó en 1803 en l'Aigle, en France, convenció definitivamente a la comunidad científica de la existencia de los meteoritos. ¿Por qué? Porque ahí las personas en sus labores en pleno día empezaron a ver que empezaron a caer pedruscos por todos lados y pues no se explicaban, y no eran uno ni dos.
En aquel momento, según el dato que está ahí en la enciclopedia, nos habla de que recogieron 3.000 fragmentos que cayeron en los alrededores del lago, y obviamente que eso fue lo que hizo ver los mitos de que el cielo se está cayendo, como decía el pollito, ¿verdad? Ajá. Pues sí eran ciertos, no era el cielo. Ahí es donde empezamos a cambiar las cosas. Bueno, este, entonces, a partir de la lluvia del 12 de noviembre de 1833, que se vio en Norteamérica, fue que se intensificó el interés por la meteorítica. Luego, vemos algo con respecto a que la Tierra, hemos tenido algunas etapas sobre lo que es la evolución de los minerales, cómo conceptuamos los minerales a final de cuentas. Hubo la cuestión de lo que hablaban en un principio Laplace, que hubo una forma de nube de polvo que se empezó a concentrar. Laplace, recordemos que vivió entre finales del siglo antepasado y el principios del pasado, en donde dio su hipótesis sobre la formación del sistema a través de una nube que se empezó a condensar, y ese es lo que se le llama acreción planetaria. Actualmente se conoce esa teoría de Laplace ya confirmada, pero con las modificaciones que se han encontrado a través de los últimos estudios de meteoritos. Entonces, en la era del retrabajo de la corteza y del manto, que viene siendo desde el punto de vista geológico, ¿qué ocurre esto? Las placas tectónicas que presionan constantemente, que están viajando sobre la superficie terrestre, están soportadas por el manto terrestre a su vez, obviamente hacen que se mezclen las diferentes rocas, se vuelven a fundir, se vuelven a cristalizar a presiones distintas, y eso, una vez aflorar a la superficie, pues nos da minerales diferentes. Ejemplos de esto tenemos los granates, tenemos los olivinos, que son granos muy pequeños. La mayor parte de los olivinos que yo conozco aquí de la región de Guadalupe y Calvo y de la región de la Sierra, que es donde hemos visto más esas rocas, pues son cristales pequeños, no son muy grandes. En cambio, los granates se dan por filones magmáticos que pueden llegar hasta la superficie, y sí, hay tamaños distintos y calidades distintas. Tuve en mi poder hace mucho tiempo granates de un diámetro de aproximadamente 2 pulgadas. Entonces, imagínense la canicota, la pelota prácticamente de tenis que tenía en la mano. Y son granates que vienen de profundidades bastante elevadas, de entre 160 a 300 kilómetros de profundidad. Entonces, imaginen la presión y las temperaturas que hay abajo, pues nos recristalizan, nos forman minerales de muy alta dureza. Bien, en lo que viene siendo la cuestión de identificación de minerales, la mayoría son de ese orden, de las profundidades o rocas plutónicas. ¿Qué hacemos nosotros con la meteorítica? Bueno, la meteorítica se refiere fundamentalmente a los procesos y condiciones físicas y químicas que se registraron en los cuerpos espaciales antes y durante el origen del sistema solar. Incluye a los planetas. Esto es, si nosotros nos vamos a cuestiones físicas o termodinámicas, pues tendríamos que considerar los parámetros que se dedican en esto, que son temperaturas de formación del sistema que van desde los 40 grados Kelvin, temperaturas súper congelantes, hasta subir aproximadamente los 2000 grados Kelvin, que viene siendo menos de la mitad de lo que tiene la superficie solar actual. Y aparte de esto, las presiones, y me van a decir, bueno, presión de vacío, como se le conoce, es el de 10 a la menos 3 atmósferas hasta aproximadamente 10 a la menos 6 atmósferas. O sea, no hay presión. Sin embargo, se formaron elementos que aquí en los procesos industriales, en los procesos mineros, metalúrgicos y de diversas industrias, pues obviamente no se dan tan fácilmente, sino, por ejemplo, cuando fundimos el hierro, al meterle los diferentes elementos como el carbono, la calcita, etcétera, elementos refractarios que nos permiten fundir más rápidamente el hierro. La escoria, al subir, pues obviamente flota, y el metal se va hacia abajo, lo podemos sacar, pues se llama colado,
y lo que queda arriba, el sobrenadante, pues nosotros lo desechamos como ganga o como estéril. Y ahí van elementos, hay minerales que se forman exclusivamente a alta temperatura y baja presión. Aunque sea una atmósfera, podemos decir que es baja presión, en comparación a lo que existieron los tiempos originales de formación del sistema planetario solar. Bien, aquí les muestro una parte del reporte del Instituto Smithsoniano en el 71, es el primer reporte que se da sobre concentraciones de elementos, no como compuestos, sino como elementos que en su momento localizaron en la meteorita Allende. Sin embargo, así como está eso que están observando ustedes, salvo las tierras raras, el reporte que me entregó el ingeniero Mario de Ávila Jiménez, no, Mario de Ávila Vargas, de muy grata memoria y mucho apoyo que me auxilió en la cuestión de la meteorítica en ese entonces. Él fue jefe de laboratorio de la Frisco. Cuando cayó Allende, él consiguió unos fragmentos, se puso en tiempos extras a escondidas de los jefes y sacó una tabla con valores muy semejantes, salvo los elementos de tierras raras. Los demás elementos que aparecen ahí en el reporte formal, pues hagan de cuenta que los están viendo la calidad de este ingeniero de Ávila Vargas, que fue, para mi punto de vista, el primer mexicano que hizo un análisis con exactitud de la meteorita Allende. Más que sus resultados, como no se publicó en ningún lado, ahí tengo una copia de la hoja donde él los anotó, donde daba fe de lo que consiguió, y lo comparo con el reporte del Instituto Smithsoniano, y coinciden dos o tres elementos ahí con variaciones de milésimas y de 10 milésimas de concentración. O sea, la capacidad de este señor era enorme. Realmente sí valía la pena no perderse nada de sus disertaciones cuando platicaba sobre la cuestión de mineralogía. Bien, en condiciones próximas al vacío, existieron cuerpos en estado gaseoso, hubo cuerpos en estado cristalino y en cuestiones de vítreos. ¿Qué hablamos de vítreos? Hablamos de silicatos. Hablamos de los silicatos como una parte principal de la mayor parte de nuestro planeta, sobre todo de la corteza terrestre, por los mecanismos de evolución mineralógica a través de las diferentes eras geológicas y sobre todo desde el punto de que el planeta inicialmente era una bola de fuego, era fundido, no había nada sólido, y ahí fue donde empezaron a sobrenadar los elementos y empezar a formar los primeros minerales que sobrenadaron, y una vez cuajarse, una vez congelarse, pues por así decirlo, la lluvia geológica que dicen los científicos que duró más o menos 500,000 años lloviendo continuamente, bajó las temperaturas de arriba de 1000 grados centígrados, las descendió hasta temperaturas en donde el agua ya podía estar ligeramente en forma líquida, con rápida evaporación, porque temperaturas de 70, 80 grados, pues se evapora más rápidamente el agua. Entonces, en ese tiempo, pues obviamente los minerales empezaron a condensarse, empezaron a ver las primeras arrastres de materiales y empezaron las primeras erosiones que duraron pues tiempo para darnos el origen de los primeros continentes, lo que llamamos arcos islas desde el punto de vista geológico. Entonces, en este caso hablamos también de que los elementos que forman el sistema solar no son elementos de la tabla periódica que conocemos estables. La mayoría de los elementos en la tabla periódica que están ahí clasificados nos orientan a que tienen isótopos, o sea, elementos que tienen una variación que con el tiempo se degradan, o sea, tienen una vida media de existencia determinada, como el potasio, como el cesio, como el plomo, como el uranio, etcétera, en donde al irse descomponiendo, pues nos van dando tiempos de vida definitivamente más largos y nos pueden orientar hacia cuándo hace que existen esos minerales en esa presentación, o esos materiales, la concentración de esos materiales en el tiempo geológico. Bien, en el tiempo y el espacio
Es algo que nos decía Brian Greene, es algo atractivo. Aquí tenemos nosotros el ejemplo por donde empezar a trabajar filosóficamente ambos conceptos para llegar a trabajar en la astronomía. Los mismos conceptos es el laboratorio que tenemos ahí noche a noche a nuestra disposición. Bien, el proceso fundamental en el estudio de la meteorítica es la microsíntesis. ¿Qué quiere decir esto? Pues la detección de partículas premolares, así como isótopos que contienen los meteoritos. La condensación, que fue la primera etapa que ocurrió en nuestro sistema planetario, pasó de la acumulación de gases y polvo a lo que vienen siendo las nubes moleculares, por donde se empezaron a formar lo que se conoce como inhomogeneidades o inestabilidades, y empezaron a haber concentraciones de masa que se separaron en los grandes planetas como lo es Júpiter, Saturno, y a distancias quizá un poco más cortas que las que detentan ahora por la temperatura, pero a medida que la masa de la nube solar se fue concentrando hacia el centro, empieza a haber ahí unos cambios de temperatura. ¿Y qué sucede? Que cuando se empieza el horno solar a empezar a trabajar, pues crea lo que se llama el viento solar y empieza a impulsar los minerales, los gases de baja temperatura, los va alejando, y entonces en las zonas más alejadas del centro, pues se forman los grandes planetas gaseosos que ahora conocemos. Bien, la cristalización fusión se deriva en componentes fundamentales que están en las matrices de las meteoritas. Esos condros y esas matrices se complementan en rocas conocidas como condritas, y las condritas tienen una clasificación un poquito compleja. La mayor parte de las que conocemos son las CB, las CL, las H1. Por ahí, ahorita les presento más adelantito la tabla de clasificación para que se orienten y puedan normar criterio. Bien, la IND, aquí tenemos otra vez, porque es lo que más me ha tocado conocer y tener en la mano de alguna manera algunos ejemplares de ellos, pues la cantidad de tipos de materiales que se encuentran en otros meteoritos con los cuales se hace la comparación. Entonces, vemos que en el sistema solar nosotros vemos que los materiales se forman a partir de altas temperaturas, bajas presiones, y eso nos da la diferenciación del comportamiento de los materiales a través del tiempo. Entonces, si nosotros nos vamos a recorrer el sistema planetario solar, vemos que Mercurio prácticamente es un núcleo de hierro con una pequeña corteza o manto silicatado que lo cubre. ¿Por qué? ¿Qué razones tiene de tener Mercurio un núcleo gigantesco de metálico? Pues ahí hay que ponernos a estudiar un poquito los resultados que nos mandan las ondas espaciales que ya le dieron la vuelta a aquel lado y nos dieron la oportunidad de conocer un poquito más sobre nuestro sistema planetario. En Venus ha sido difícil por la cuestión, ustedes ya todo el mundo conoce, las ondas Venera que lograron descender a la superficie venusina, pues se toparon con altas temperaturas y gigantescas presiones. La superficie del planeta Venus generalmente se le asigna una presión comparable a tener un submarino en profundidades de 2,5 kilómetros en el nivel del mar. Estamos hablando casi en el orden de las 60 a 80 mil atmósferas. Entonces es una presión gigantesca. La superficie del planeta Venus alcanzaron a detectarla y la midieron en 548 grados centígrados, lo cual implica que si tuviéramos plomo allí, serían lagos de plomo fundido. Entonces vemos que para nada el famoso planeta Venus, el planeta del amor, y que se supone tenían ahí los mitos de superselvas ahí, donde había seres muy interesantes, pues no, es mentira. Pues, obviamente la ciencia se encargó de ver que no. En este caso la ingeniería dijo, no, no es así. Tenemos estos parámetros enormes, no hay una erosión tipo terrestre, pero sí hay una erosión de tipo de impactos por cuerpos grandes asteroides que han dejado cráteres,
y el vulcanismo de allá es muy raro. Nosotros estamos acostumbrados a ver, por ejemplo, las explosiones hawaianas, en cómo fluye el magma en forma de ríos. Bueno, pues allá pues son ríos muy lentos por la alta presión. Entonces, imagínense, las temperaturas de los magmas aquí son de 1000 a 1200 grados centígrados. O sea, allá cuánto estará la temperatura más los 500 que tenemos y la presión. Pues, obviamente no tenemos las formaciones mineralógicas y semejantes a esto, a lo que tenemos en la superficie terrestre. Si hubiese una sonda que fuese capaz de resistir la atmósfera súper caliente, súper presionante, y tomase unas muestras de esos pisos, de esas rocas que están ahí en la superficie, y las trajera, nos mostraría cristalizaciones y minerales diferentes a los que tenemos en la Tierra, a pesar de que tengan exactamente la misma fórmula química, los mismos componentes. ¿Por qué? Por las condiciones tan extremas termodinámicas que hay en el planeta Venus. Bueno, entonces en el 86, más o menos, aquellos años, no es cierto. La revista científica American en el 77 sacó un artículo de Grossman en donde hablaba sobre cómo se formaron los minerales de Allende, saca sus gráficos y saca sus estadísticas de cómo es posible que los minerales que se descubrieron en ese momento se pudieran haber formado. Y aquí empezaron entonces a elucubrar la teoría de que los núcleos de los planetoides que existieron en un principio y que hicieron impacto, entre ellos se destrozaron y lograron arrancar de los núcleos metálicos de algunos cuerpos de ese tamaño, y nos formaron los meteoritos metálicos, los fragmentos que por ahí han caído en todo el planeta. Luego, del manto de esos cuerpos pequeños, hablamos pequeños porque podríamos pensar que tendrían diámetros entre los 600 y 1200 kilómetros de diámetro, así como está el asteroide Ceres, que más o menos tiene 1000 kilómetros de diámetro, pero tiene una composición geológica diferente. Eso está ya en el cinturón principal de asteroides. Pero si nos vamos acá al resto, donde tenemos los materiales más densos, más duros por la temperatura, pues entonces obviamente pensamos que esos materiales, al ser impactados, pues pudieron desprenderse con ciertas características físicas, y por lo tanto nos dieron los materiales palacitos intermedios, lo que vienen siendo los rocosos, que son las capas de la superficie de esos planetas, y lo que tenemos los metálicos, que vienen siendo el núcleo de esos cuerpos. ¿Por qué? Porque el análisis químico que se hace de ellos nos da una proporción de hierro-níquel fija, más pequeñas cantidades de tierras raras. Eso es la que lo distingue los meteoritos metálicos de los rocosos y de los intermedios o parásitos. Bien, entonces esto ya se ha visto que podría ser comprobado de otra manera, un poquito más científica. No es nada más porque se me ocurrió o porque se le ocurrió a fulano. Bien, como decía el doctor Guanaco, el Allende es el cuerpo mineral más estudiado en el planeta. Cuando hice esta presentación hace 3 años, había 5000 publicaciones. Ahorita hay más todavía que le siguieron de esos 3 años, en la cual el año pasado, unos españoles de Islas Canarias, del Observatorio de Islas Canarias, en combinación con otros estudiantes de otros científicos de Europa, lograron determinar que la matriz de Allende, la configuración que tienen los cóndulos y la distribución de los CAIs y todos los materiales que están ahí, dan pie a formar moléculas orgánicas que pudieran ser, por ejemplo, aminoácidos, como nosotros conocemos actualmente, que forman la vida. Murchison es diferente porque Murchison, a pesar de que cayó unos meses después, en septiembre del 69, allá en Australia, su matriz era tipo arcilloso, cosa rarísima, encontrar un cuerpo arcilloso en el exterior al sistema terrestre. Entonces, ahí, cuando lo recogieron, la gente decía que olía muy mal. Cuando lo recogieron, las piezas olían a pestilencia, así lo definieron. Y ya en el laboratorio se dieron cuenta por qué, porque tenían materiales como metano, entre otros, que desprendía esos aromas. Había otros aminoácidos
que no corresponden a las cadenas primitivas para nuestras moléculas de los seres vivos de este planeta, sino que tenían las cadenas mucho más largas, más pesadas que esto. Entonces ahí empezó a verse que la química orgánica no era exclusivamente de los seres vivos, sino que hay condiciones en el exterior que permiten la concentración de materiales y de alguna manera la mecánica de formación de esas moléculas, de esa cristalización de esas moléculas, pues se da en un sistema abiótico totalmente. Entonces, esto reafirma la teoría de Oparin, del ruso Oparin, de que fuimos sembrados a través de meteoritos aquí en la Tierra. Entonces, la vida fue traída a la tierra, del espacio exterior, posiblemente sí, no nada más eso, sino que de acuerdo a un documento de National Geography, nos habla que también en la Tierra, en su caldo primitivo, generó moléculas que son diferentes a las que trabaja Murchison. Entonces, comparando esas cuestiones cristalográficas, moleculares y de constituciones de materiales diferentes, nos hace ver, en teoría, que los gentes que somos originarios de este planeta, o sea que tenemos la secuencia de hace más de 4.000 millones de años que empezó la vida sobre nuestra faz, y al hacer la secuenciación del ADN, vemos que somos de este planeta, porque evolucionamos con esas cadenas. Sin embargo, las otras cadenas semejantes al ADN, que es el ARN, pues eso lo sacan los virus nada más. Entonces se supone que esas cadenas provienen del exterior. Entonces habría todo un tema para poder trabajar ahí en ciencia. Luego tenemos la cuestión de del impacto de Chicxulub, que nos deja pensando que ese cráter doble del diámetro de 180 kilómetros, ahí en el punto de Yucatán, ahí en la península de Yucatán, que dio origen a todos los sistemas hídricos subterráneos de la península, que vienen siendo los cenotes. Si se ponen a fijar en el mapa, van a ver que hay una distribución radial de los cenotes en toda la península de Yucatán, y eso nos comprueba que es parte del impacto que existió en aquel momento hace alrededor de 65 a 66 millones de años atrás. En este caso, ya para terminar el punto de Allende, es que Allende se le conoce como lluvia meteorítica Allende desde el punto de vista científico, porque llovió fuego, llovieron piedras. ¿Qué pasó? Lo mismo que Chelyabinsk. Se reventó, explotó y sacaron muchas piezas distribuidas en un área aproximadamente de 300 kilómetros cuadrados. En la imagen que vemos a la izquierda abajo está una de las primeras rocas que se llevaron los señores de la NASA y del Instituto Smithsoniano, en donde se ven las corrientes de fusión del material. Este material, no sé, no he visto análisis que hayan hecho de esta parte de estos cuernitos, donde se ve que la fusión fue, efectivamente se iba derritiendo, se iba ionizando y se iba perdiendo en el espacio. Entonces, esto es lo que tengo ustedes sobre Allende y en lo general. Si ustedes se pretenden venir a ver esta búsqueda de piezas, bueno, pues ahí tienen el mapa de donde pudieran localizarse piezas. Hemos localizado piezas más o menos de 1 kilogramo, 600 gramos, que es la pieza mayor que corresponde a la colección del Museo Meteorito Allende, aquí de Valle de Allende. Esta fue localizada en una parte entre Torreón de Mata y Ciega de Ceniceros. Obviamente, pues, eso ya ocurrió hace tiempo, que es de las últimas rocas que se han encontrado. El resto, bueno, pues ha sido pura granalla, pura pedacería muy pequeña, que todavía se sigue localizando. Bueno, entonces, viendo ya la cuestión, tengo aquí una foto que me tocó tomar en el año del 87, ahí con don Benito Navarrete. Me extrañó esa pieza que ustedes ven, es un punto blanco. Cuando la tuve en mi poder, era una especie de cera, es el aspecto ceroso que tenía la pieza, pero altamente dura como si fuese cuarzo. Entonces, rarísimo ver algo así en Allende, que no se ha visto en otras piezas de que se han estudiado y que se tienen en los museos y las colecciones exteriores.
Sin embargo, aquí estamos viendo que se puede apreciar si algunos cóndrulos mayores a 1 milímetro, son 2 o 3 ahí en la parte superior, y a los lados vemos el espesor de la corteza de fusión, muy gruesa para el resto de las demás piezas. Es algo rarísimo. Luego, si nosotros nos ponemos a fijar un poquito con mayor detenimiento, encontramos que están una secuencia de cóndulos acostaditos, como si fueran capitas sedimentarias. Esta pieza pesaba aproximadamente 1 kilogramo 200 gramos, 1,200. Y pues obviamente en aquellos años que no había legislación de patrimonio nacional para las meteoritas, pues esta pieza se fue a Alemania a través del ingeniero Mostalak, una persona que en la Ciudad de México tenía una tienda de minerales. Y pues obviamente pues al señor de don Benedicto pues le tocó muy buena raya en ese entonces. Bueno, el estudio de los laboratorios en el mundo nos dan estas cuestiones de la sala blanca meteorítica y muestras retornadas al Instituto de Ciencias del Espacio, y la Universidad Politécnica de Cataluña y la Universidad de Tucia, a eso es a lo que me refería hace rato, que han demostrado que las condritas, y no nada más las condritas, no nomás Allende, perdón, sino las condritas de tipo 3 generalmente tienden a sintetizar compuestos orgánicos complejos. ¿A qué se refiere esto? Pues Allende, en aquellos años, se le encontró una gran cantidad de carbón, por eso se le puso carbonáceo, pero las estructuras que se tenían detectadas a través de la difracción de rayos X y otras metodologías nos daban unos cristales raros que no existían referencia en el mundo en ese momento, y se tomaron como cadenas de carbono nada más. Sin embargo, en el 2005, aproximadamente en el 2005, el doctor Müller, creo que era el doctor Müller, en Inglaterra, sacó la gráfica de la figura espacial del mineral del carbono que estaban ahí presentes. Y les llamó buckyballs, porque parecían pelotas de fútbol con sus pentágonos y sus hexágonos formados a través de moléculas estrictamente formadas de carbono sin ningún otro elemento intermedio. Entonces, esa arquitectura no se conocía en aquel entonces, sino que la comparó con una estructura arquitectónicamente de un edificio y vio que coincidían, entonces por eso él le llamó así los famosos buckyballs, pero químicamente se le conoce como fullerenos. Entonces Allende tenía fullerenos y no sabíamos cuándo cayó al principio. Sin embargo, cuando llegó Murchison, sí se pudo determinar que tenía algunos compuestos orgánicos semejantes a Murchison. Y obviamente pues están los dos en la clasificación de carbonáceas. Entonces, si nosotros queremos ver que el material mineralógico y químico que forman nuestros cuerpos planetarios de este sistema, pues obviamente hay una mecánica que todavía no comprendemos al 100%, pero que en la minería sí nos puede ayudar a cómo explotar y extraer los yacimientos que tenemos en el momento con un mínimo de inyección de energía. Acuérdense que todo lo que hay en producción requiere energía, y la minería pues requiere grandes cantidades de energía para poder hacer todas las operaciones mineras, y hay que buscar la manera de cómo ahorrar la energía, que son los costos más altos que nosotros manejamos pues en las producciones. De ahí que es importante entender cómo se forman estos materiales y por lo tanto podemos nosotros ver los métodos más económicos de explotación. Bien, el proceso Fischer-Tropsch es un proceso que nos ayuda a entender la formación de las cadenas de compuestos orgánicos en el espacio exterior. Esto lo produjeron aquí en la cuestión de la creación, por ejemplo, de gasolinas sintéticas, que los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, pues les fue muy bien por la cuestión de que no tenían proveedores de petróleo. México dejó de darles petróleo después del hundimiento de los dos petroleros que les surtía precisamente Alemania el petróleo para sus ejércitos. Y pues estos señores se las ingeniaron y
crearon gasolinas bastante de alta eficiencia a partir del carbono solo, sin tener que ver los compuestos, no del petróleo. Bien. Sobre minerales, hablamos todavía sobre minerales en la cuestión de en Allende. ¿Por qué en Allende? Bueno, porque Allende siempre ha sido un parteaguas en la cuestión de las ciencias planetarias, en la cuestión del entendimiento de la formación de las estrellas, de los sistemas estelares y de los sistemas planetarios que se han descubierto. En total de 17 minerales que han sido descubiertos en Allende a través de los nuevos equipos electrónicos de alta tecnología. Uno de los equipos que más productivos ha sido en reconocer estos elementos es el equipo del doctor Chi Ma, que trabaja para el Caltech. El señor Chi Ma, el último mineral que dio a conocer fue el hexamolideno, que no se produce aquí en la Tierra si no es bajo ciertas condiciones industriales. No se ve en la naturaleza aquí. Allandeíta fue el primer mineral diferente que se encontró, que se localizó en Allende, y pues obviamente se les dio el nombre a él. Pero, por ejemplo, la grossmanita, la que viene siendo la hutchionita, la nuaita, la davisita, la burnetita, la grossmanita, son nombres de los científicos que los descubrieron, que los identificaron y pudieron establecer que son reales y no existen en las rocas terrestres, existen nada más en Allende. Sin embargo, 5 minerales de estos que están aquí en Allende presentes se encuentran incluso hasta en los metálicos. Y obviamente en cantidades ínfimas, ¿no? Definitivamente es algo muy pequeño, pero sin embargo eso nos da a entender los mecanismos de la formación de los cuerpos sólidos y la concentración de los minerales en los cuerpos sólidos. Aquí está un resumen de lo que viene siendo el contenido de los minerales de Allende en total. Los que están nada más en negritas son los 17 que les mostré anteriormente, el nombre anterior. El resto son minerales comunes que existen aquí en la Tierra y en otros minerales, en otros meteoritos, perdón. Obviamente, vemos que tenemos minerales silicatados y tenemos minerales sedimentarios por obtención química, etcétera, pero son de procesos geológicos terrestres. El resto, que los que son nuevos, son diferentes, bueno, dice uno, ¿cómo es que se formaron en un ambiente no terrestre? Pero ahí está. Esta fuente, esta tabla la encuentran ustedes en la página del mineralenatlas.de, que es donde tomé este dato. Está actualizada el 17 de enero de 2017, o sea que a lo mejor tendrían otros minerales por ahí nuevos que están en fase de comprobación por la Lima para ver si son nuevos o qué. Todo esto nos lleva a conocer cosas interesantes en cuestiones de composiciones mineralógicas. Bueno, la hutchionita se encontró en un cóndulo, bueno, sí, un cóndulo de aluminio y calcio, donde vemos algunos minerales. La grosularia viene siendo una variedad de granate, y entonces si vemos la imagen de donde se encuentran, cómo están las formas distorsionadas del mineral de grosularia. En cambio, aquí en la Tierra salen con cristalizaciones bastante notables, parecen pelotitas con sus caritas ahí bien formadas. ¿Qué implica? Que aquí en la Tierra tenemos ciertas temperaturas y presiones que no sobrepasan a las temperaturas y presiones de impacto. Entonces, si calculamos la energía cinética que trae un cuerpo que se va a 19 kilómetros por segundo y que impacta en un punto determinado, pues vamos a ver que es una cantidad gigantesca de julios de energía que hace que todo el material obviamente se distorsione.
Entonces aquí tenemos la prueba de que Allende se produjo en un medio en donde hubo muchos impactos. Y obviamente esto se fue aglutinando lentamente. No podemos pensar que fue algo lento, fortuito y que se fue ahí formando solo, no. Se formó solo, sí, pero en condiciones extremas. En el 86 salió publicado, no, también en el 87. Tengo una copia del reporte que me hicieron llegar el doctor Gerardo Sánchez Rubio del UNAM, del Instituto de Geología de UNAM, del estudio que se hizo de aquella práctica de campo que se recogieron materiales entre las universidades de Kakuchuin y Tokio, junto con la UNAM, meteoritas de Allende. El doctor Takafumi Matsui nos hizo ahí la referencia de que de acuerdo a los estudios y los parámetros de caída de los objetos y la distribución aleatoria que se encontró de los objetos mayores, pues se determinó junto con el ángulo de caída de que Allende es el núcleo extinto de un cometa. Algo así como pensar en el Halley, pero más chiquito. El Halley tenía, no sabemos todavía si sobrevivió al posible impacto de un cuerpo allá por Urano, hace algunos años, algunas décadas, de 40 kilómetros el núcleo del cometa Halley. En cambio, Allende sería el núcleo extinto de un cometa de aproximadamente el tamaño de un Volkswagen, un bocho un poquito más grande, que se explotó en la atmósfera superior, y obviamente se calculan que fueron alrededor de unas 14 toneladas de masa inicial, y que se recogieron cuando llegaron los norteamericanos y los de la NASA y del Instituto Smithsoniano, se llevaron 2 toneladas de pedacería. Pero a través del tiempo, don Benito dice que ha vendido, bueno, en su momento, cuando hacía el negocio, y llegó a vender él solo, cerca de 2 toneladas también, de puros materiales en fragmentos. Entonces, una cantidad importante. El doctor Fernando Ortega, del Instituto de Geología de la UNAM, determinó que se llevaron aproximadamente, la caída de Allende debió haber dejado entre 5 a 7 toneladas de fragmentos dispersos. Ya es posible que todavía se encuentren fragmentos en abundancia. Pero entonces, si piensan venir al campo a buscar acá Allende, bueno, pues ahí tienen la posibilidad de encontrar estas partículas todavía. ¿Qué nos enseña Allende con respecto a la mineralogía y con respecto a la meteorítica? Bueno, es que sus incrustaciones ricas en calcio y aluminio son los objetos sólidos más antiguos que se conocen, hasta el Niwa, no me acuerdo el número, que sacaron acá en estudios en la Universidad de Nantes, en Francia, que hace ser que los minerales más antiguos que tiene Allende nos dan un promedio de 4.567 millones de años. Y el que se estudió acá en Francia, les dieron cóndrulos con edades de 4.568 millones de años. O sea, la diferencia de 1 millón de años. Y pues no es nada, sí, no es nada. Sin embargo, podemos pensar que con los métodos más exactos que tenemos ahora, pues 1 millón de años ya marca. Y nos dice entonces de dónde vino. Pues ese es el problema, que están ahorita todavía estudiando. Entonces, los primeros cuerpos que se formaron en el sistema planetario, muchos de ellos ya desaparecieron. Allende es una de las reliquias que nos permitió remontarnos hasta esas fechas, en donde el Sol empezó a brillar más o menos 60 millones de años después que Allende nació, que se consolidó. Y entonces el Sol tiene una edad promedio de 4.500 millones de años, con una esperanza de vida promedio de otros 5.500 millones de años más. Y si no pasa nada, ¿verdad? Como decían por ahí, si Pitágoras no falla, pues a lo mejor puede durar un poquito más, y nuestra estrella se convertiría en una enana blanca después de 12.000 millones de años de existencia. Bueno,
hasta entonces. Tal vez a alguien se le ocurra esperar hasta entonces para ver si es cierto. Bueno, Allende nos enseñó que las temperaturas, la temporalidad y cronología de eventos que se habían originado a nuestro planeta se dan en ciertas condiciones mecánicas que no las vamos a volver a repetir, obviamente, porque ya no hay el mismo material inicial, y de que el manejo de los materiales en la Tierra son muy estables porque la mayoría de los isótopos ya fenecieron, ya desaparecieron. Y esto, pues, gracias a que pasaron muchos millones de años. Y que algunos de esos materiales, por ejemplo, las concentraciones de calcio y aluminio, algunas de ellas han dado materiales entre 4.500 y 4.900 millones de años. Sin embargo, Murchison tiene algunas concentraciones ahí, no son de calcio, pero tiene unas concentraciones de materiales, mm, de minerales refractarios del orden de los 7.000 millones de años. O sea que Allende deja de ser el objeto más antiguo del planeta como se conocía al principio. Pero ahora que Murchison nos da edades mayores a 7.000 millones de años, nos comprueba entonces que tanto Allende como Murchison se originaron en la nebulosa primitiva solar, pero la, el área de formación de ambos cuerpos estuvieron a distancias distintas del núcleo, que en este caso es nuestro Sol, y por lo tanto presentan materiales diferentes. Y que ambos cuerpos se originaron por presiones de ondas gravitatorias de supernova o de algunos eventos cataclísmicos cercanos a la nebulosa solar de aquel tiempo, y de ahí empezó la mecánica para la formación de nuestro actual sistema planetario solar. Bien, uno de los elementos minerales es la famosa lonsdaleita, que viene siendo una perovskita de silicato de calcio. Esto, geológicamente hablando, bueno, pues hablamos de materiales muy duros. De hecho, este es un material más duro que el diamante terrestre que conocemos. De los africanos y de los, ¿cómo se llama? De los brasileños, los diamantes brasileños, realmente no son tan duros como los del río Popicay de Rusia, que tiene una dureza mayor a 10, que es la escala de Mohs, la que nos rige la dureza de los materiales, ya la superaron, igual que lo que viene siendo un silicato de un carburo de silicio que se le conoce como válgame, ¿cómo se llama este señor? Bueno, ahorita me acuerdo. Esa dureza mayor a 10 también se da en meteoritos, se fue localizado en algunos meteoritos intermedios, y esta perovskita pues nos dice claramente que son mecánicas geológicas muy potentes. Los diamantes del río Popigay de Rusia tienen dureza aproximadamente entre 10,4 a 10,6. Y los daleita le anda arañando por ahí la dureza con 1,2. Okay. Y los otros carburos de carbono, los siliciuros de carbono, andan alrededor también de 1,3, 1,2. Entonces, materiales más duros que los diamantes comerciales, sí los hay. Industrialmente se forman y los podemos trabajar. Sin embargo, en la naturaleza los hemos encontrado en los meteoritos. Y hay otra curiosidad más por ahí, más que no alcancé a incrustarla aquí en las diapositivas, sobre un diamante que tiene una gota de agua en el interior, pero ese diamante fue localizado en un meteorito. Luego les paso el dato. Bueno. Dionisio, ya andamos ahorita sobre el tiempo. Muy bien. Pero si quieres, digo, no sé si podemos ir cerrando. Bueno, podemos trabajar esto ya para cerrar con el punto de la minería. ¿Para qué razón?
les resumo lo siguiente. La economía exorbis, o sea, fuera del planeta, asteroides con valores enormes de materiales útiles en la Tierra. Por ejemplo, hay un asteroide metálico que flota cerca de la Tierra. Hablamos cerca de millones de kilómetros, ¿sí? Hablamos de 30, 40 millones de kilómetros de distancia, casi a distancia del planeta Marte, que tienen valores por 11.65 billones de dólares. ¿Quién quiere ir a trabajar ahí? Bueno, el asteroide 16 Zico tiene compuestos de oro y otros metales preciosos que pueden valer alrededor de 700 quintillones de dólares. En mi vida veré una cantidad de esa. Y obviamente eso impulsa la economía mundial, por eso las carreras de Elon Musk y las... Muy bien. Entonces, estamos hablando de los trabajos de Elon Musk y de el señor Bezos sobre la cuestión de la prisa por llegar a la Luna y al planeta Marte, justamente para ver las exploraciones de los metales que se puedan ser explotados, que puedan ser reintegrados a la economía terrestre. En la gráfica estamos viendo nada más la razón por la cual el interés de los valores que se pueden determinar en estas exploraciones espaciales. No sé a quién se le ocurriría ir a trabajar, a tratar de traer a la Tierra o manejar esos materiales por valores de 700 quintillones de dólares. No creo que haya algún soñador que se quiera aventar por eso. Entonces, la economía espacial nos va a llevar a ver la competencia entre los países como China, India, Japón, Rusia, Irán inclusive, aparte de Estados Unidos y la Unión Europea, por recuperar esos materiales que están en la superficie en grandes cantidades. Y esto nos va a dar unas fuentes de empleo distintas dentro de poco. Aquí tenemos dos ejemplos de lo que podemos encontrar en algunos cuerpos que ya se han conocido recientemente y que pueden tener materiales de interés económico. Y aquí, en resumen, en lo que viene siendo la cuestión de la actividad minera, que nos da los valores por los cuales se intentaría llegar a manejar esa minería espacial. Conociendo la mecánica de formación de los planetas, podemos conocer también la formación de los depósitos minerales y al conocer la formación de los depósitos minerales podemos conocer los métodos de explotación más rentables que permitan trabajar los elementos tanto en la Tierra como fuera de ella. Pues esto sería mi entrada a la meteorítica desde el punto de vista práctico del minero. Les agradezco su atención. No, muchísimas gracias. Oye, espectacular. Una pregunta, ¿el interés minero por ejemplo, ¿hay interés minero en la Luna o la búsqueda del espacio está más orientada al cinturón de asteroides? No, está orientada a varios planetas, inclusive a las lunas de Júpiter y de Saturno. Tan solo en Célado está la gente interesada en ver si hay vida realmente, porque lo que está expulsando los géiseres de ahí es vapor de agua. Y dicen, pues, ¿cómo es posible que haya agua líquida vertiéndose al espacio? Entonces, hay interés de varios países en varias partes del sistema planetario, pero para ello, pues, hay que desarrollar la tecnología necesaria y para que sea rentable el movimiento y poderlos traer. Estaba viendo un programa de Elon Musk acerca de la fabricación de sus cohetes y dice que tiene ahorita la capacidad de construir un cohete diario. Oh, wow. Ahora, ¿dónde los almacena primero? Para luego subirlos y luego mandarlos. O sea, es una economía súper, súper potencia, cualquier imaginación económica y cualquier imaginación mecánica. Definitivamente estamos a punto de ver una evolución en el desarrollo humano. Sí, son billones de dólares invertidos ¿Sí? allí, ¿Sí? como nunca en la historia de la Tierra. Definitivamente, y los valores que ahí se esconden en algunos de los asteroides, pues ahí está la gráfica, que nos está hablando de 700 trillones de oro en un solo ese asteroide.
Wow, espectacular, espectacular. No, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias. A nombre mío, a nombre de la Liga Astronómica, te vamos a hacer llegar un diploma de agradecimiento por tu participación. Estamos encantados de que nos acompañes y de que estés participando constantemente con nosotros. Nos encantará seguir con estas colaboraciones en el futuro. Y muchas gracias por compartir, por toda tu generosidad en compartir todo esto con nosotros. Estamos a la orden. Ok. Gracias, ingeniero. Hasta la próxima.